Hola a todos y bienvenidos a su canal de lecciones de paz interior. Como recuerdan, estamos leyendo el libro acerca de los límites. Ya hemos platicado qué es un límite, los tipos de hijos, los tipos de padres, cómo ponerle hábitos a nuestros hijos. Estamos en la parte final del libro y aquí viene la situación más importante y donde más atención debemos de poner, que es cómo poner esos límites. ¿Ok? Bueno, saben que pueden suscribirse al canal, darle like a los videos y activar la campanita de las notificaciones. Dejen que los guíe en esta emocionante aventura acerca de cómo poner límites a los hijos y cómo entenderlos. ¿Ok? Comenzamos. ¿Cómo poner límites? Vamos a entender primero qué es o qué son los límites. Son como un muro o una barrera ante la cual el niño se tiene que detener, que le indica hasta dónde puede llegar. Es una forma de decirle hasta aquí. Como dijimos al principio de este libro, los niños sin límites retan y retan hasta que les ponemos un alto porque eso es lo que buscan. Establecemos límites de acuerdo con los objetivos, valores, las costumbres y el sentido común de cada familia. Los padres son los encargados de poner las reglas para el funcionamiento en casa y de ahí surgen los límites. Los esenciales y básicos son los que están en función de la seguridad y desarrollo del menor y tienen que responder a la pregunta de qué necesita el niño para su seguridad y para desarrollarse en esta etapa de su vida. Contestarla servirá de guía para saber cuáles son los límites que vamos a poner y cómo lo vamos a hacer. Si estos son de acuerdo o adecuados, le van a servir al pequeño para desarrollarse mejor. En cambio, si son reglas para la comodidad de los adultos, para salir del paso o para adaptarse a sus necesidades ajenas a las suyas, seguramente los van a rechazar. Siguiente. ¿Cómo deben de ser los límites? En los límites importa más la consecuencia o la consistencia que la intensidad o la fuerza con la que los ponemos. Muchas veces confundimos poner límites con gritar o enojarse, con el mal genio. Establecerlos significa decir hasta dónde va a llegar el niño, pero hay que señalarlos muchas veces para que los aprenda, y en ocasiones incluso debemos de poner una consecuencia si no lo respeta. No es raro que los padres digamos frases como ya se lo he repetido muchas veces, pero no me hace caso. Habría que preguntarnos si el límite que queremos poner es importante, ha sido claro, consistente y si hemos puesto consecuencias cuando no se ha cumplido. Muy probablemente nos encontremos con que la respuesta es negativa. Siguiente. Poner límites es un trabajo constante. No basta con ponerlos una sola vez, tenemos que insistir en ellos y recordarlos todos los días de la misma manera. Deben ir cambiando también de acuerdo a la edad del niño. No es lo mismo tratar de establecer hábitos en un niño de preescolar que poner consecuencias por no hacer la tarea a un niño de edad escolar, o reglas para la hora de llegar a un adolescente. Los límites tienen que cambiar con la etapa de desarrollo del niño y con sus necesidades, sin olvidar los objetivos de la educación que ha definido su familia. También debemos jerarquizar su importancia. La importancia la definen los objetivos de la educación y la etapa de desarrollo, aunque la forma de reforzarlos cambia con la edad del niño. Así, los límites de preescolar son diferentes que los de otras etapas, pero existen otros que siempre son importantes, como por ejemplo los que se refieren a la seguridad y al respeto. No tienen que ser solemnes. Podemos inventar situaciones para hacerlos más divertidos, sobre todo con los niños de preescolar. También debemos ponerlos por anticipado. Cuando ponemos límites es indispensable saber primero cuáles vamos a poner y posteriormente cómo lo vamos a hacer. Al niño le debemos decir que de antemano que queremos y sobre todo nunca pedirle algo que no pueda cumplir. Siguiente. Acciones que realizamos que parecen límites pero no lo son. Con mucha frecuencia se dice a los padres, lo que este niño necesita son límites. A lo que responden, pero si yo se los pongo. Como mencionamos, los límites deben tener algunas características específicas. Lo que con frecuencia hacemos como gritar, llamar la atención o amenazar no son sino acciones que parecieran serlo. He aquí una de las actitudes que con más frecuencia empleamos con los niños y que tienden a parecer límites pero no lo son. Acciones de control por medio de los sentimientos. Atemorizar. Presionar por medio del miedo es una de las formas más utilizadas para controlar. Por ejemplo, cuando decimos te voy a castigar muy duro o vas a ver cómo te va a ir cuando llegue tu papá,
El extremo es cuando le expresamos al pequeño cosas como: si no lo haces lo que te digo, ya no te voy a querer, o ya no te quiero por lo que hiciste. El temor más grande que tiene el niño es a perder el amor de sus padres, y la amenaza de que pueda perder su cariño lo deja impotente, también descorazonado. Si abusamos de esto, se volverá un cínico, porque no importa lo que haga, no podrá tener el amor de los adultos, a menos de que se vuelva tal y como los adultos quieren. También culpabilizar. Hay acciones que utilizan la culpa como forma de control. Por ejemplo, yo que te doy todo y tú no eres capaz de sacar buenas calificaciones, o yo me mato trabajando y tú no puedes recoger tu cuarto. Estos provocan que el niño se sienta muy mal, no hacen alusión directa a lo que debe hacer o a lo que esperamos de él, y lo dejan confundido porque no sabe si debe de ocuparse de modificar sus acciones o de cambiar los sentimientos de sus padres. Con el tiempo, estos niños ya no hacen caso y parecen insensibles y también repelentes a lo que les decimos, o también cargan sobre ellos un gran remordimiento por el daño que creen que le han causado a los demás. También avergonzar. Avergonzar es un recurso muy socorrido. Se refiere a dudar y a poner en ridículo alguna característica propia del niño que evidentemente no puede cambiar. Es criticar su esencia, quien realmente es. La vergüenza le causa un dolor muy profundo, al mismo tiempo le produce desesperanza porque no puede modificar su esencia y rabia porque no lo aceptamos. Un ejemplo es cuando le decimos: fíjate nada más, ¿qué van a decir las personas si te ven con esos zapatos sucios? O pareces payasito con esa ropa, ¿qué va a decir la gente? O qué ridículo eres. La vergüenza deja huellas muy profundas en la autoimagen y en la autoestima del niño hasta la edad adulta. También rechazar. Anteriormente hablamos de la aceptación incondicional del niño por quien es y no por lo que hace. Rechazarlo es no aceptarlo por quien es, porque tiene características que no nos gustan a los adultos o porque hace cosas que no nos parecen. La mayor parte de las veces el rechazo que los padres tienen hacia sus hijos es inconsciente, pero se manifiesta en conductas y actitudes hacia ellos. Si un pequeño después de hacer algo indebido le pregunta a sus padres: ¿me quieres?, la respuesta debería de ser: sí te quiero, pero no me gusta lo que hiciste, o sí te quiero, pero estoy muy enojado por lo que hiciste. Espérate a que se me pase el enojo y hablamos. También acciones que expresan deseos. Me gusta o deberías. A veces les pedimos a los niños que hagan algo diciendo me gustaría que o como quisiera que. Con estas expresiones solamente externamos un deseo que queremos que el niño cumpla. Es lo que quisiéramos, pero no hacemos alusión directa a lo que esperamos de él. Entonces puede entender esto como: claro que a mi mamá le gustaría, pero a mí no. Al emplear los adultos de este método, generalmente no se refieren explícitamente al límite, y por lo mismo los niños ignoran esta regla o la prueban para ver hasta dónde pueden llegar. Me gustaría que te quedaras sentado mientras comes. No es un límite, sino un deseo. Y los deseos a veces se cumplen y a veces no. El peligro es que si abusamos del me gustaría, los niños se van a preocupar demasiado por complacer a los demás. Probablemente cuando sean adultos sean muy sumisos, tengan poca confianza en sí mismos y una pobre y baja autoestima. Acciones para recortar. Repetir órdenes. Es frecuente que digamos las mismas órdenes innumerables veces. Al hacerlo pensamos que estamos poniendo un límite y que los niños van a respetarlo si insistimos mucho. Si nos dedicamos a reiterar órdenes, llega un momento en que los pequeños ya no escuchan lo que les estamos diciendo y no hacen caso a las palabras que no están apoyadas en acciones. Si no hay un acto que siga al recordatorio, las palabras se quedan en el aire. Da lo mismo si las repetimos o no. De todas maneras, los niños hacen caso omiso de lo que les recordamos. Evidentemente para los adultos esto es muy frustrante y desgastante, pero si definimos un límite claramente, las palabras son suficientes para que el niño actúe como esperamos. Por otro lado, no es raro que le demos una instrucción y actúe de manera diferente. Por ejemplo, cuando la mamá dice ya vengan a comer y lo hace muchas veces sin que sus hijos le hagan caso, la comida se enfría y ella cada vez se enoja más. Se va a enfriar y ya no la voy a volver a calentar, grita, y sus hijos no interrumpen su juego. Si ella no lleva a cabo alguna acción que apoye lo que dijo, como ir por los niños y suspender el juego o no volver a calentar la comida como lo prometió, es muy probable que siga una y otra vez con sus palabras y que nunca le hagan caso.
Cuando estamos enseñando hábitos y nuevas conductas, es necesario recordar y repetir al niño lo que esperamos de él, en el entendido de que esas acciones llevan un aprendizaje. Amenazar. Se refiere a la muy empleada acción en la que ponemos una consecuencia generalmente negativa a un comportamiento, pero nunca lo cumplimos. Por lo tanto, el niño aprende que lo que los adultos prometen no lo llevan a cabo y que solo se queda en palabras. Una regla que funciona en estos casos es que nunca debemos ofrecer lo que no podemos o queremos cumplir, tanto positivo como negativo. Si tenemos esto en mente, seremos más cautelosos en las advertencias que lancemos, ya que si no las cumplimos, el menor sabrá que puede seguir haciendo lo que quiera sin que haya consecuencias. Las amenazas le dan una impresión de inconsistencia y de temor al pequeño, sin que sienta que tenga que modificar su conducta, y una sensación de cansancio e ineficacia hacia los padres. Acciones que aprovechamos para instruir serían discursos y sermones. Los empleamos con el fin de que los niños entiendan su mal comportamiento a través del razonamiento y los planteamientos de los adultos, y generalmente nunca hacen alusión directa al límite o al comportamiento que queremos modificar. Los niños aprenden que con un poco de paciencia el sermón tiene que terminar en algún momento y que después pueden continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Podemos imaginar la cara de un pequeño impaciente que solo piensa en el momento en el que el discurso termine para irse a jugar y no escucha nada de lo que dicen. En los adolescentes es frecuente escuchar comentarios como: si puedo aguantar media hora de sermones, puedo llegar a la hora que quiera y no me pasa nada. De nada le sirve al niño escuchar un discurso de media hora si solamente tiene que cerrar la llave del agua. Siguiente. Acciones en las que nosotros mismos no respetamos nuestras reglas. Negociar. Si negociamos las reglas básicas de la casa, le damos a los niños la oportunidad de cuestionarlas y de que pongan sus propias normas. Es por ello que hay que estar seguro de los límites que ponemos y tener claro en cuáles no hay lugar a la negociación, sobre todo en cosas esenciales en las que no hay cambios. Seguridad, empleo, uso de drogas, alcohol o respeto. Esto con los adolescentes, más que negociar, se requiere flexibilizar los límites. También ignorar la conducta que queremos evitar. Este punto es muy discutido y tiene dos indicaciones. A. El niño tiene un comportamiento que molesta, pero que él disfruta. Por ejemplo, si está haciendo ruido en la mesa, golpeando un vaso con una cuchara o si está soplando con un popote el refresco que está tomando. Difícilmente lo dejará de hacer antes de que las demás personas se hayan enojado o de que haya tirado la bebida. Ignorar tampoco funciona. Si esto está molestando a sus hermanos y no quiere dejar de hacerlo, en esos casos hay que terminar con la acción que queremos eliminar sin esperar a que él decida hacerlo. B. En otras situaciones, no hacer caso puede ser el comportamiento que debemos seguir cuando el niño insiste reiteradamente en hacer u obtener algo que no es adecuado. Si pide que le compremos un juguete y le decimos que no, ya le explicamos por qué no y él persiste, lo único que procede es ignorarlo hasta que se dé cuenta de que su obstinación no va a llevarlo a ninguna parte. Esto puede ser muy desgastante y agotador, ya que generalmente los pequeños tienen mucha más energía y perseverancia que los adultos para obtener lo que quieren. Lo que los niños deben aprender es que cuando sus padres dicen algo en verdad, es lo que quieren decir y no van a cambiar de opinión. Exceso de premios y castigos. Los premios y castigos son una parte natural de la vida y pueden utilizarse para lograr ciertos cambios, pero si abusamos de ellos pierden toda su efectividad. Cuando los usamos en exceso, el niño aprende que no tiene responsabilidades y que puede cobrar por todo lo que estamos comunicando y que no esperamos que coopere a menos que tenga alguna ganancia por lo que hace. Podemos emplear premios y recompensas para reconocer los esfuerzos y logros que van teniendo los menores, pero a la larga, si abusamos de ellos, el niño va a pensar que se merece todo sin hacer ningún esfuerzo y tendrá un vacío interno donde nada le satisface. La idea es que a medida que pasa el tiempo, sustituyamos las recompensas materiales como juguetes o dulces por estímulos y reconocimiento social. Asimismo, abusar del castigo, que es indiferente la consecuencia, hace que el niño se vuelva inmune e incluso cínico y aparentemente insensible a que desarrolle un sentido de injusticia y resentimiento hacia el mundo que lo rodea. Siguiente. Cuando queremos decir realmente no.
Decir no a un niño implica poner un límite claro y que no se va a pasar sobre él. Esto lo hacemos porque es necesario para el desarrollo o aprendizaje del menor. Como dijimos anteriormente, debemos de establecer de antemano límites claros. Cuando el adulto dice que no y se mantiene firme en sus convicciones, sirve de ejemplo al pequeño, quien a su vez sabrá decir que no ante situaciones que no le convengan, como cuando se vea presionado a hacer actos indebidos cuando crezca, como pueden ser consumir drogas o cometer actos ilícitos. Ahora, requisitos para poner límites. Para poner límites es necesario que tomemos la responsabilidad de guiar al niño y para ello debemos llenar los siguientes requisitos. Tener actitud de aceptación, afecto y respeto hacia el niño y mayor jerarquía o más conocimientos o mayor fuerza de carácter o mayor seguridad o más madurez. Así que actitud de aceptación, afecto y respeto sería: de los puntos anteriores, solo este absolutamente es indispensable. Ya describimos en el primer capítulo su importancia y las demás, uno o varios, pueden sumarse a él. Si no aceptamos al niño plenamente por quien es, con respeto y afecto, difícilmente admitirá la autoridad del adulto. Podemos imaginar el rechazo que siente un niño hacia las reglas que le impone una persona que no lo acepta plenamente. Ahora, mayor jerarquía. Los adultos por edad y parentesco tienen mayor jerarquía que los niños. Con frecuencia los pequeños perciben a los adultos como gigantes, y su tendencia es a sentirse impresionados por lo que ellos dicen o hacen hasta que crecen o el adulto pierde autoridad. Ahora, más conocimientos. Por edad y experiencia el adulto sabe más que el niño, sobre todo en lo que se refiere a experiencias de la vida y a consecuencias de sus acciones, aunque a veces algunos papás lo dudan ante los comentarios inteligentes y creativos de sus hijos. Podemos estar seguros de que ellos son quienes tienen los conocimientos para guiarlos. Ahora, mayor fuerza de carácter. En este aspecto no siempre encontramos la balanza inclinada hacia el lado de los adultos, ya que a veces los niños quieren o son los que se imponen a los mayores y estos carecen de fuerza de carácter para guiarlos. Ante la duda de los adultos, los pequeños, aunque solo tengan 2 o 3 años, toman el control. Y aquí la pregunta clave es: ¿quién manda en la casa? Y no es raro que la respuesta sea los niños. Ahora, más seguridad. No siempre tenemos seguridad acerca de qué es lo que queremos porque no estamos convencidos de nuestros deseos. En cambio, los niños cuando piden o quieren algo, si lo están, aunque no sea lo más conveniente, ellos nos pueden dar lecciones de lo que es ser perseverante cuando realmente se quiere algo. Si el niño se inconforma por lo que sus padres le piden, los adultos sentimos que no estamos haciendo lo correcto. La duda surge al no estar seguro de los objetivos que respaldan las demandas. Por ejemplo, si un niño de 2 años ya quiere subir solo las escaleras, aunque sea peligroso, insistirá en hacerlo, pero quién sabe si tiene o no la habilidad necesaria del adulto. Y es el adulto el que debe de tomar la decisión. Hay que escuchar lo que los niños dicen, pero existen muchas situaciones en donde por su edad y poca experiencia no tienen la capacidad para decidir. Ahora, más madurez. Podemos esperar que los adultos nos comportemos con madurez para guiar al menor y saber qué es lo que le conviene, aunque esto no siempre es cierto, ya que en ocasiones los adultos carecen de sentido común. Actualmente los niños presentan argumentos que parecen muy desarrollados para su edad, pero no hay que confundir estas reflexiones que aparentemente tienen una lógica con razonamientos bien sustentados que los hacen para ser más maduros de lo que realmente son. Muchas veces simplemente repiten lo que escuchan y por lo tanto lo que dicen no está basado en el conocimiento o la experiencia de los mayores. Hay que escucharlos, cuestionarlos y explicarles qué es lo que están diciendo realmente. Si profundizamos en lo que defendían con tanta tenacidad, descubriremos que no tiene mucho sentido para ellos. En situaciones excepcionales, los niños se ven obligados en edad muy temprana a tomar responsabilidades que corresponden a los mayores, ya sea porque no tienen padres o porque estos se desentienden de sus hijos y estos se ven obligados a actuar de manera más madura o como si fueran mayores de lo que son en realidad. Esto simplemente para sobrevivir. A veces vemos padres que se pelean con sus hijos por juguetes o porque les ganan en el juego, solo por mencionar un ejemplo. En casos extremos, los hijos de padres alcohólicos o con alguna enfermedad mental se ven obligados a funcionar como niños mayores desde una edad temprana, como si ellos fueran la mamá o el papá de sus padres. Ahora vamos a ver cómo poner límites firmes.
El límite debe ser importante para la persona que lo pone. Esta es la base para definirlo. También debemos tomar en cuenta en qué momento decidimos qué límites vamos a poner. ¿Cuántas veces insistimos en algo solamente por costumbre sin preguntarnos si es importante para el niño o es parte de los objetivos de la familia? Si el límite no es lo suficientemente importante como para dedicarle tiempo y esfuerzo, entonces es mejor no ponerlo, ya que la mayor parte de las veces no cumplen su cometido y el niño capta que no es tan importante y que a veces se puede cumplir y otras no. Hay padres que dicen, en mi casa no se permite el desorden porque no lo aguanto y en esa casa seguramente no va a haber desorden, pero en cambio, si no importa tanto que los niños se paren de la mesa todo el tiempo a la hora de la comida, esto se pasa por alto, seguramente ese límite no se cumplirá. Por lo tanto, solo hay que poner reglas que sean importantes para nosotros. Número 2. Los límites deben presentarse de manera clara. Deben centrarse en la conducta y ser presentados de manera positiva. En vez de decir no molestes a tu hermano y no subas los pies al sillón, deberías expresar de no le quites sus cuadernos a tu hermano y pon los pies en el piso. Si damos demasiadas explicaciones, perdemos del objetivo de lo que queremos decir. Mientras más pequeños sean los niños, más cortos deben ser los mensajes. Cuando crezcan, podremos discutir las reglas con ellos. También deben tener el mismo significado para varias personas con el propósito de evitar ambigüedades. No debemos decir quiero que seas un buen niño y te portes bien, porque el mensaje no es lo suficientemente claro o específico. Ser un buen niño o portarse bien tiene un significado diferente para cada persona y seguramente no hablamos de lo mismo. El niño a quien su mamá le pregunta ¿cómo te fue en la escuela? Y contesta bien, puede estar pensando metí 2 goles, mientras la mamá imagina que ha de haber sacado buenas calificaciones. También deben apoyar lo que decimos con acciones. Si decimos una cosa y hacemos otra, el límite no funciona. Cuando le decimos a un niño pequeño que no tire la comida en la mesa, pero al mismo tiempo nos hace mucha gracia y nos reímos, la acción y las palabras no coinciden. El mensaje se pierde porque el pequeño responde a la acción y no a las palabras. 3. El límite debe ser expresado por anticipado. Para que un límite sea aceptado y llevado a cabo, debe de conocerse con anterioridad. Cuando las reglas del juego están claras y son conocidas con anticipación por el niño, él sabrá cómo comportarse. Siempre que entramos a una escuela o algún grupo social, conocemos las normas desde antes y nunca después de que haya algún incidente. Si ponemos un límite cuando ya ha pasado la acción inadecuada, entonces no lo es y por lo tanto no funciona. Es como tapar el pozo después de que se ahogó el niño. Cuando detectamos una acción inadecuada por parte del menor, para la cual no hemos establecido límites, es mejor señalar directamente la acción y decir, a partir de ahora ya no voy a permitir tal. Número 4. La persona que pone el límite debe estar segura de que el niño entendió el mensaje. Con frecuencia damos por hecho que cuando expresamos un mensaje, el niño entiende automáticamente lo que esperamos, esto de él. Esto no siempre es cierto, sobre todo si las instrucciones son poco específicas, como cuando decimos acuérdate que no puedes hacer eso o no puedes ir allí. Entonces promovemos que el niño se siga comportando inadecuadamente porque el lenguaje que maneja es distinto al del adulto. Para estar seguros de que el menor comprendió el mensaje, tenemos que pedirle que repita lo que captó y diga qué es lo que puede o no hacer. Entre más pequeño debemos darle mensajes más cortos y concretos y preguntarle si entendió. Número 5. Los límites deben marcarse con afecto. Para poner un límite necesitamos afecto y utilizar el tono de voz normal. Esto lo conseguimos si expresamos la regla por anticipado. Así evitamos el enojo. Si ponemos un límite cuando estamos fuera del control, es muy probable que este sea inadecuado y desproporcionado y que, por lo tanto, no se pueda cumplir. Si marcamos un de ahora en adelante no puedes salir a jugar nunca más, el niño no va a reaccionar al límite, sino al enojo de quien lo pone y su preocupación va a ser que lo quieran y que lo acepten, por lo que no va a escuchar el parámetro en sí. Otro ejemplo es que cuando le gritamos ya te dije que no le quites sus juguetes a tu hermano, el niño se va a preocupar porque ya no lo quieren y no por lo que hizo. Los gritos y los enojos a veces funcionan por el temor, pero a la larga pierden su efectividad. 6. Al establecerlos hay que presentar alternativas. De esta forma quitamos la dureza aparente o la forma impositiva de los límites firmes sin renunciar a ellos.
Simplemente damos opciones relacionadas a la manera en que el niño los puede cumplir. Le proponemos, por ejemplo, te lavas los dientes antes o después de ponerte la pijama, pero es importante que te los laves. De esta forma le ayudamos a tomar decisiones y asumir la responsabilidad de sus acciones. Las alternativas tienen que ir cambiando con la edad y en general no son abiertas. Se dan únicamente 2 o 3, porque si son demasiadas los niños se confunden y no pueden decidir. Número 7. Deben ser consistentes. Para que los límites funcionen, deben reforzarse constantemente y de manera consistente. Ningún límite se cumple la primera vez que lo ponemos. Con frecuencia les decimos a nuestros hijos, ¿cuántas veces te he dicho eso? ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Y los muy pequeños podrán contestar, eso me lo dijiste ayer, pero no me lo dijiste hoy. Hay que repetir las cosas hasta que los conceptos o el comportamiento formen parte de la vida diaria del niño y se vuelvan automáticos. Nada se consigue de la noche a la mañana, y después de aprender hay que practicar. Lo mismo sucede con los límites. Lo importante es tomar en cuenta los pequeños logros sin perder de vista el objetivo final. En la medida de lo posible, las personas encargadas del cuidado del menor deben manejar los mismos límites, lo cual es difícil porque siempre habrá desacuerdos en algún punto, pero es indispensable que estos no sean en aspectos esenciales, ya que le pueden causar desconcierto al pequeño. Cuando hay divergencias en los límites, se ponen los padres, los pequeños se desorientan y habitualmente toman la posición que más les conviene o les place en ese momento. Un tipo de desacuerdo es el que surge cuando ambos padres trabajan y sus hijos se quedan a cargo de los abuelos u otra autoridad que en ocasiones cuestiona la eficacia y autoridad de los progenitores. Otro ejemplo que es común es cuando uno de los padres trabaja toda la semana y cambia las reglas los fines de semana, que es cuando está en casa con ellos. En todo caso, el camino es buscar una solución para llegar a un acuerdo en los aspectos básicos de la educación y los límites que se van a manejar con los niños, de manera que no reciban mensajes contradictorios. Cuando hay incoherencias, los niños encuentran la oportunidad para no acatar los límites. Número 8. En límites firmes debemos especificar las consecuencias. Este tema es de suma importancia, por lo que dedicaremos un capítulo aparte, pero es importante decir que para que un límite se cumpla debe tener una consecuencia, si no, lo mismo da si se cumple o no. En la vida diaria las acciones siempre tienen algún efecto, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, si faltamos a trabajar no vamos a recibir el sueldo completo. Cuando ponemos límites firmes debemos de establecer las consecuencias por anticipado, al mismo tiempo que ponemos la regla. Su objetivo es que ayuden al niño a comprender el efecto que tienen sus acciones en el mundo que lo rodea. No se trata de castigar, sino simplemente de poner las cosas en su estado natural o de volver a poner en orden lo que está mal. Si el pequeño pierde la pelota de su amigo, la tiene que reponer. Las consecuencias deben ser del mismo tipo que la falta que se comete. Al igual que en el caso de los límites, es importante ser consistente con ellas. Y ahora, puntos importantes en el proceso para poner límites. El límite debe ser importante para las personas que lo ponen, presentarse de manera clara, expresarse por anticipado, ser comprendido claramente por el niño, marcarse con afecto, ser presentado junto con alternativas, ser consistente y, cuando es un límite firme, tener claramente especificadas las consecuencias. Bueno, ya entendimos que los límites deben de ser platicados entre los padres para entender qué límite es el que queremos poner y que no se confunda el niño entre un padre y otro o hasta en las personas que lo cuiden. También debe ser expresados de manera clara, no tanta verborrea, no tanta palabrería, es decirlo lo más corto posible. Hacerlo por anticipado, ser comprendido claramente por el niño, ponerles algunas alternativas y los límites que tienen, que son un firme límite, debe tener claramente especificadas las consecuencias. Bueno, esto es todo por este capítulo de cómo se ponen los límites y cuáles son y cómo deben de especificarse. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por haber visto el video. Ya saben que si les gustó pueden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones. Cuídense mucho y hasta luego.